Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. ¿Qué tal, queridos amigos? Tengan todos ustedes un muy buen día. Dios les bendiga grandemente y espero que estén muy bien. Les saluda nuevamente su amigo, el pastor Víctor Morales, desde Coahuila, México. Hoy seguiremos analizando un poquito y compartiendo de lo que hemos aprendido de Éxodo capítulo 15, pero ahora compartiremos el versículo 25, que dice de la siguiente manera: Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Este versículo es muy interesante y en lo personal me gusta mucho. ¿Saben? Porque en este versículo podemos ver que la primera acción de parte de Moisés en cuanto a la crisis de sed es que, de acuerdo con una fe madura, él clama a Dios. Y aquí vemos un contraste. En el versículo de ayer pudimos ver la reacción del pueblo, pero en esta ocasión se ve ese contraste de la reacción de Moisés, un hombre de fe, un líder realmente espiritual, quien lo que hace en primera instancia es clamar a Jehová. Y entonces Dios le da un remedio. Dice la Biblia que Jehová le muestra un árbol, el cual endulza el agua una vez que es arrojado en ella. Hay un dato interesante, ¿saben? Algunos árabes hoy en día dicen que existen árboles que pueden hacer esa función, que pueden fijar las sales y endulzar temporalmente las aguas salobres. Es un dato interesante, ¿verdad? No sabemos qué tan cierto sea, pero es una historia que se cuenta por aquel lugar, por aquellos lados. Nunca sabremos si Moisés usó algo de la sabiduría ganada por sus largos años en el desierto, o si fue simplemente otro hecho sobrenatural de parte de Dios a favor del pueblo de Israel. Pero si fue un árbol el que endulzó las aguas, sin duda alguna fue un milagro de anticipación. Aun cuando este árbol cumpliese esa función, sin duda alguna, años antes de esa necesidad, Dios había comenzado la preparación de ese árbol para que estuviese listo en el momento preciso en el que el pueblo de Israel estaría en ese lugar, para que entonces el árbol cumpliera esa función de neutralizar el agua de las sales y convertirla en agua dulce que se pudiese tomar. No obstante, ambos casos, ya fuese que fuera literalmente ese milagro de Dios en que puso algo en el árbol para que lo endulzara, o bien que Dios mismo creó ese tipo de árboles para que cumplieran esa función, de alguna manera Moisés y el pueblo de Israel quedaron bien seguros que Dios fue quien había provisto el agua necesaria para salvarles de la muerte. En segundo lugar, podemos aprender que el Señor se ocupó del problema de la autoridad. Es decir, Dios había probado la fe de Israel y el pueblo de Dios no salió bien en la prueba. Entonces Jehová les dio leyes y decretos, pero no esperó el Señor hasta la llegada del Sinaí para iniciar la reglamentación de la vida del pueblo. Si ustedes se fijan, hemos visto que Dios ya estaba dándoles, ¿verdad?, esos indicios, esas pruebas de que si serían fieles a sus leyes, a sus estatutos, a sus ordenanzas. Pero todavía no les habían sido dadas esas tablas de piedra en la cual venían claramente escritas y estipuladas las leyes de Dios. Faltaría un tiempo, pero Dios estaba preparando al pueblo de Israel a través de esas pruebas para que en el momento en que su ley fuese dada al pueblo de Israel, el pueblo de Dios tuviese la fe suficiente para llevar a cabo en obediencia los mandatos de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Cuando Él nos prueba, lo único que quiere hacer en nuestra vida es fortalecer nuestra vida espiritual, que nuestra fe se desarrolle para que cuando vengan, entonces sí, ese momento en el que yo tengo que decidirme totalmente por Dios, en el que tengo que dejar incluso a padre o madre o hijos, como dice el Evangelio de Mateo, yo esté listo para elegir a Dios por sobre todas las cosas. Pero por ahora que yo también pueda estar listo y preparado para elegir llevar la salvación
a mi familia. La intervención de Dios era cuestión tanto de autoridad como de convivencia. No hay indicaciones en el texto de este contenido sobre que Dios ya hubiese dado las leyes. Es algo interesante. Sin embargo, hay una cosa bien clara: la importancia de confiar en la legislación divina y de obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Dios siempre provee para su pueblo. Es un Dios preventivo y es un Dios proveedor. Eso es lo que podemos aprender hoy en este día. Permíteme hacer una oración contigo. Oramos. Querido Dios y Padre eterno, Señor, gracias porque sin duda alguna a través de este versículo nos enseñas cómo tú hiciste provisión para el pueblo de Israel. Tú preparaste ese árbol, Señor. Tú preparaste incluso ese lugar con agua para que al tú guiar, Señor, o inducir a tu pueblo a través de ese lugar, ya había la solución en ese lugar para las peticiones de tu pueblo. Gracias, Señor, porque eres un Dios preventivo. Y asimismo, Padre, en estos últimos días, Señor, tú ya tienes la solución lista. Solamente necesitas, Señor, que llegue ese tiempo para que aun cuando nos veamos inmiscuidos en problemas y situaciones complicadas, nos des la seguridad de que la solución ya está ahí y solamente hay que esperar el tiempo indicado para que tu solución llegue y suceda en nuestra vida. Gracias, Señor, por eso. Nos ponemos, Padre, en tus manos. Ayúdanos a buscarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Que tengan un feliz día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.